Estamos avanzando en el libro, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8. Y Pablo llega al meollo del tema que afecta a los débiles espirituales. Dice: el conocimiento que hace caer al hermano, ese conocimiento no vale la pena. El conocimiento de algunos miembros de la iglesia de Corinto les permitía poder comer de lo sacrificado a los ídolos, pero este conocimiento provocaba que muchos tropezaran en su fe. Y por eso Pablo dijo: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento sin amor provoca que los hermanos que no han alcanzado dicho conocimiento pues tropiecen de su fe. Sin embargo, el verdadero conocimiento que viene de lo alto debe estar regulado por el amor para la edificación de los demás. Entonces la prédica de hoy titula: cuida la conciencia de los débiles. Y tiene dos puntos. No todos tienen pleno conocimiento, y que tu libertad en Cristo no les haga tropezar. Que el Señor provea sabiduría a su pueblo, para que sepa cómo ayudar a los más débiles y ser de edificación para los que son más fuertes espiritualmente. Gracias, Señor, te damos por permitirnos abrir tu palabra. Podemos expresar, Señor, lo que en ella dices. Podemos entender si tú nos abres el entendimiento, Señor. Pero queremos ser fieles a ti, Señor, responder al llamado que tú hiciste a nuestra vida y poder entender, Señor, claramente lo que tú nos estás diciendo hoy. Que ningún comentario ni idea adversa al sentido y al propósito por el cual tú has escrito esto nos invada ni nos distraiga. Permite que tu siervo, Señor, el que tú has elegido, pues exponga tu palabra fielmente. Y por eso hoy te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Cuida la conciencia de los débiles, porque no todos tienen pleno conocimiento. 1 Corintios 8, 7 al 8 dice: sin embargo, no todos tienen este conocimiento, porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si este fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Bueno, ya vimos cómo los corintios habían llegado a concluir que un ídolo no es más que una imagen tallada en madera, en roca o en hierro, que fue hecha por hombres, y que estos ídolos no tienen vida. Así que la carne que les era ofrecida en sacrificio, pues podía ser ingerida por ellos sin ningún problema. Sin embargo, Pablo les dice que no es así para todos, o sea, no todos tienen este mismo entendimiento. Pablo les dice: sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Eso era algo que obviamente perjudicaba de alguna manera. No todos no sabían que no podrían ser afectados por consumir algo que había sido ofrecido a los ídolos. Y lo dice claramente: porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, es decir, había un sentido de tradición, de hábito, algo que ellos realizaban frecuente y normalmente. Hemos tenido algunas charlitas pequeñas con algunos hermanos que me dicen: ¿qué hago con unas cosas que me han dado en mi oficina y me han regalado en las salacitas? Y yo digo: ¿te parece un bonito recuerdo, digamos, para ti? O sea, ¿es algo que podrías conservarlo, guardarlo, cuidarlo, atesorarlo? No, me dice, me pone nervioso. ¿Y qué esperas? Botarlo pues a la basura. O sea, si no es útil para ti, ¿qué hace perjudicándote? ¿Cierto? Pero había algunos que estaban habituados, y lógicamente ahora en una nueva vida en Cristo tenían pues un choque, porque no sabían qué hacer con eso. Entonces dice Pablo: comen como el alimento, como si este fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Es decir, todavía ellos tenían resabioos de su vida vieja y eran afectados por esa costumbre que habían tenido de adorar ídolos.
de ofrendarles cosas y de saber que eso que ha sido ofrendado ya fue afectado de alguna manera. Y este problema era notorio porque algunos cristianos, tal vez recién convertidos, antes estaban involucrados en la idolatría y ahora, en Cristo Jesús, pues huyeron de esa vida y querían que eso sea constante, frecuente. Es algo que sucede con mucha normalidad en la iglesia. Alguien de pronto llega a este grupo de personas donde se dice que todas ya son convertidas, donde él entiende que todos han sido transformados por el Evangelio, y de pronto se encuentra con personas que tienen actitudes peores que las que tiene él y las tiene en el mundo. Entonces se complica, ¿no es cierto?, diciendo, ¿qué ha pasado? O sea, ¿dónde no ha entendido bien? Y entonces en ese tiempo de repente veían a otros creyentes que tenían el entendimiento claro, pero entraban en un templo pagano y comían lo que fue sacrificado a los ídolos. El mismo conflicto que ahora tienen muchos, que recién se convierten, o tal vez no se han convertido, y quieren entender cómo será la vida cristiana, y quieren ver cristianos de verdad. Y lo único que ven es gente que dice ser cristiana, pero sigue obrando como mundano. Y es por eso que ustedes han debido escuchar con mucha frecuencia que dicen que los cristianos son hipócritas. Obviamente, ahí ya hay un acto de injusticia porque, lógicamente, se los involucra a todos en la misma bolsa. Yo entiendo que hay algunos que no actúan y obran como Dios manda. El problema está en que estos nuevos creyentes, estas nuevas personas que están asistiendo a una congregación, creen que todos son cristianos. Y el asunto no es así. Es muy probable que haya varios en esa misma congregación que no conocen a Cristo, que no han sido renovados, que en su vida no han sido transformados. Entonces Pablo abunda en este sentido, diciendo que él sabe que no todos tienen el mismo conocimiento. Hay otros que están habituados a la idolatría y no saben qué hacer cuando se trata de los alimentos sacrificados a los ídolos. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con una persona que asiste a una iglesia? Pongámosle que sea un nuevo creyente, o de repente alguien que está asistiendo por una invitación de un creyente. Y de pronto ve que hay comentarios, hay testimonios entre los cristianos que reflejan acciones, o sea, cosas que hacen, que él también las está haciendo en el mundo. Y no les parece incómodo comentarlo. Entonces él se complica y duda. Por eso Pablo escribió en la carta a los Romanos, en el capítulo 14, el verso 23. Pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Y uno podría decir, sí, es su culpa. El asunto es que los que están generando esa condición son precisamente aquellos que deberían estar evitando. Pablo aconseja que tengan los creyentes cuidado de no contaminar esa débil conciencia en este aspecto, porque es muy importante tener una conciencia limpia y fortalecida en la relación con Dios. Es decir, que si tú tienes una conciencia débil, si no tienes conocimiento de las Escrituras, si no puedes discernir entre lo que es correcto y lo que no lo es muy fácil que te contamines por el ambiente que te rodea. Escuché a un pastor amigo decirme
Caramba, yo estaba orando a la congregación porque ya es hora de que me case. Porque dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Yo le digo, buen intento, pero también dice Pablo que deberías quedarte como estás si quieres servir. Entonces, ¿ahora qué va a hacer? Discernir, entender. No es que la palabra de Dios se contradice, sino que está hablando en forma particular e individual a las personas. Por lo tanto, ese ministro tendrá que ver si verdaderamente está llamado a casarse o a servir en la condición en la que se encuentra. Ambas son, ¿qué dice Pablo? Ambas son buenas. Por lo tanto, él no debería estar buscando solamente una opción, sino debería estar buscando la voluntad de Dios, que creo que lo está haciendo. Lo está haciendo. Así es que cada uno, por lo tanto, debería analizar su propia vida para saber si realmente está discerniendo lo que dice la palabra de Dios apropiadamente, o está acomodando el mensaje divino a lo que él quiere. Es algo que tiene que saber uno solamente por sí mismo, pidiéndole al Espíritu que le revele realmente si está equivocado. Puede parecer que en este tiempo que la idolatría es un problema ajeno a la Iglesia, a los hijos de Dios, a los convertidos realmente. Pero esta sigue existiendo en diversas manifestaciones. Hoy la idolatría se ve en adicciones. Hay gente que no puede dejar muchas cosas, y entiéndase bien, no solamente estamos hablando de adicciones a cosas como bebidas o drogas o algo por el estilo, sino hay otras adicciones. Hay gente que no puede dejar su teléfono, hay gente que no puede dejar de hacer algo, como por ejemplo, según ellos dicen, hago comentarios edificantes, y según lo que yo le he dicho, eso es chisme. Hay gente que está buscando ubicarse en algún lugar de poder, como sea, mandarle al hermano que está en la puerta, lo que sea, pero algo de poder quiero tener. Hay gente que no puede abandonar ese amor al dinero, amor al dinero. De repente está atrapado en algunas inclinaciones sexuales, y sin duda que uno de los más frecuentes es la avaricia, ese deseo de acumular. Porque uno cree que la avaricia solamente se trata de, el tacaño que no gasta nada, el que tiene su cuenta de ahorro en dólares, ahí está fregado, el que está buscando tener mucha plata. Los avaros tienen el ropero lleno de ropa, tienen la casa repleta de adornos que no saben ni dónde ponerlos, y tienen tantas cosas acumuladas en su corazón que les estorba en su relación con Dios. Hay mucha gente que está preocupada por la moda. Hay muchos cristianos que viven aferrados a trabajar en exceso. Hay muchos que están enfocados en sus preferencias personales, en planes sin Dios. Bueno, y como eso, muchas otras cosas que reflejan idolatría dentro del pueblo de Dios. Idolatría no se trata simplemente de tener una imagen en la casa a la cual uno adora. Uno puede adorar su propia imagen al verse en el espejo. Por eso es importante que sigas el consejo de Pablo de fortalecer tu conciencia para no contaminarte con todo lo que te rodea. Tal vez alguno participa de una comida ofrecida a los ídolos y sin un conocimiento bien desarrollado sobre este tema, pues su débil conciencia termina acusándolo y tropieza en su fe.
De pronto nosotros nos vimos complicados el otro día, ¿no es cierto? Porque fuimos a buscar confite de Potosí, con relleno de maní y de orejón. Y cuando preguntamos en un lugar, me dicen, no, estos son confites para la chaya, o sea, no son rellenos ni son de Potosí. Digo, ¿dónde habrá? En las Albasitas. Ahora no sé qué voy a hacer para comprar confites de Potosí. Pediré a alguien de allí que me mande, para no complicarme, yo no, para no complicar a alguien. De repente me ve entrando y dice, ahí está el pastor en las Albasitas, ¡vamos! Y terminemos todos tropezando ahí adentro, porque hay tanta gente, ¿sí? Algunos saben que el comer o el no comer no les hace ni más ni menos. Pero obviamente este conocimiento no lo tienen todos. Algunos sabemos que podemos ir donde quisiéramos, pero no todos tienen ese entendimiento. Lo dice en Romanos 14, yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo. Pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Pablo lo dice en esta carta a los Corintios, pero la comida no nos va a recomendar a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Tal vez algunos creyentes han desarrollado un pleno conocimiento en cuanto a las Escrituras, y eso les permite tener una mayor libertad en todos sus actos, pero deben tener mucho cuidado que su libertad no sea malinterpretada por los que todavía no han llegado a ese estado. Sus actos pueden ser malinterpretados, como lo diría Pablo. Su conciencia, siendo débil, se mancha. Esto pasa con mucha frecuencia dentro de los hogares donde no todos son cristianos. Las personas que no son creyentes están viendo a los cristianos que actúen de manera completamente diferente. Pero si de repente ahí en medio de la reunión, pues sí, todavía tienen reacciones de ira, reacciones de enojo, de crítica dura, de murmuración. Ahora que está de moda hacer pedazos a todo el que hace algo malo, del gobierno especialmente, o de los que bloquean. Y todos dan su comentario, es que es por esto, y por estos ladrones, y por estos sinvergüenzas, y cuando uno está en una reunión y dice, ¿y no es este cristiano? Pero mira cómo habla. Cualquiera diría, y tan santito que parecía. El apóstol trata de explicar que el tipo de alimento que consumes no tiene nada que ver con tu relación con Dios. Esto se podría ampliar a decir, lo que haces, ¿no es cierto?, debe estar cuidado para que los demás no sean afectados por ti. La comida no te hace más acepto ante Dios. No es un requisito para que puedas acercarte a Él. No tienes que dejar de comer ciertos alimentos para demostrar que eres más espiritual. Entonces, a partir de este pasaje puedes reflexionar sobre la importancia que le das a la comida en tu vida diaria. Mira lo que dice Colosenses 2, 20 al 23. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso. ¿Por qué siguen aferrados a costumbres de los no creyentes? Según los preceptos y enseñanzas de los hombres, tales cosas tienen, a la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Así es que si alguno de repente dice, no, yo estoy en ayuno por alguna razón, ¿no es cierto?, pues
El consejo del Señor es que nadie lo sepa. Pero la debilidad humana siempre es decir, no, yo por si acaso soy muy espiritual y estoy en ayuno. Eso es vanagloriarse, que sería un hábito del mundo. Hablar bien de sí mismo para ser admirado. Para que todos digan, oh, qué espiritual el hermano que está ayunando. Esas cosas, dice, parece que son bien espirituales, pero tienen mucha apariencia y no tienen ningún beneficio, porque no se lo está haciendo en el sentido correcto. Pues entonces tendrías que ver qué tan importante es para ti saber qué es lo que estás comiendo y de dónde viene. ¿Sabes si estás buscando una alimentación más pura y saludable? ¿O estás dejando que la comida sea solamente un placer o una necesidad? Como dirían en algún lugar de nuestro país. Aquí se vive para comer. Puedes reflexionar cómo aplicar este pasaje a tu vida diaria. Es importante recordar que al consumir cualquier alimento, ¿cómo deberías hacerlo? Dice la palabra de Dios, con moderación y con agradecimiento. Agradecer a Dios por proveerte el alimento y tener la responsabilidad de ser cuidadoso y consciente de lo que comes para mantener una buena salud. Es común que surjan dudas al leer este tipo de versículos. Una pregunta podría ser, bueno, ¿y qué pasa entonces si con los que deciden ser vegetarianos o veganos? Digamos, por razones éticas o religiosas. Si es por tema de salud, pues ni remedio, ¿no? Tienes que cuidar tu salud. Pero, si es por una razón ética o religiosa, la respuesta es que no hay nada malo en elegir una alimentación vegana o vegetariana, siempre y cuando se haga de manera responsable y consciente, que no sea por imposición, mi religión no me lo permite, o moda, que no sea por imitar a alguien, sino que haya verdaderamente un sentido y un propósito en lo que quieres hacer en tu vida, en relación a la alimentación. Pablo deja en claro, ¿no es cierto?, que ningún alimento determina tu relación con Dios. Y recuerda que el tipo de alimento que consumes no determina tu valor delante de Dios. Lo dice en la carta a los Romanos en el capítulo 14, versos 17 al 21. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Entonces esto te invita también a cuestionarte sobre tu relación con la comida y la importancia que le das en tu vida diaria. La alimentación es un tema que aparece fundamentalmente en la Biblia y es de suma importancia en la fe cristiana. El libro de Levítico, por ejemplo, establece ciertas normas de alimentación que los judíos debían seguir rigurosamente. No se olviden que todo tiene su temporalidad también. Y que hay muchas cosas que antes se aplicaban, que ahora no. Digamos, no se podría comer, digamos, una sopa de murciélago.
Pero antes estaban prohibidos muchos animales. Posteriormente Jesús le dice a Pablo, todo es puro para el puro. En el Nuevo Testamento, Jesús enseña que no es la alimentación lo que contamina al hombre. Así que los que hemos tenido la oportunidad de ir a comer a los lugares menos aceptables en higiene, pues la contaminación que hemos tenido simplemente ha sido externa. Si yo me he agarrado fiebre tifoidea, simplemente por comer algo que el ratón había dejado allí, no sé, eso es una cosa externa. Yo me imagino que ha salido de mi cuerpo. Pero eso no contamina mi manera de ser, mi manera de pensar. Pero hay otros que no comen nada, que son tranquilitos, pero habría que ver qué comportamiento tienen. ¿Qué es importante entonces, según el pasaje? Es que ingieras alimentos con nutrientes buenos para tu cuerpo. Pero también debes cuidar tu mente y tu corazón. Dios te invita a ser cuidadoso con lo que comes, a fortalecer tu conciencia para no contaminarte con lo que te rodea. No solamente se trata de que digas, sí, ahora tengo mi dieta, ¿cómo le llaman? Una dieta inconstante, algo así. Intermitente. Hay varios que están así siguiendo, ¿eh? Entonces, no importa si haces eso o no. Lo importante es que cuides tu corazón. ¿Sí? Puedes tener esa dieta, puedes tener la dieta del agua, puedes tener la dieta de los limones, puedes tener la dieta del vaso de vino, puedes tener la dieta de la cerveza semanal, cualquiera. Lo importante es que cuides tu corazón y tu mente y tu relación con el Señor. Porque si vas a creer que porque la dieta de aquí, de allá o de más allá es la mejor, puede ser bueno para tu cuerpo. Pero para tu corazón y tu relación con el Señor, no lo sé. Así es que es importante que tengas un conocimiento profundo de las Escrituras, que aprendas a discernir lo bueno de lo malo. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 9, no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Así es que puedes comer lo que quieras, eso te va de repente a hacer daño, ¿no? Tal vez alguna, no sé, indigestión, te va a provocar algún mal físico. Pero eso se puede pasar, o se lo puedes soportar. Lo que no puedes dejar es que vengan doctrinas diversas y extrañas que afecten tu corazón y tu relación con Dios. Sé consciente que la idolatría sigue vigente y que debes cuidarte de no caer en ella. Eres hijo de Dios y debes esforzarte por vivir de acuerdo a sus enseñanzas, entendiendo bien lo que dice la Biblia. El que busca tener la certeza de lo que estás escuchando y que ojalá siempre sea la voz de Dios. No desprecies el sacrificio de Cristo que te liberó del pecado. Haz que la cruz guíe tu accionar en todo lo que hagas. Honra al Señor con tu vida. Y como les va a decir Pablo más adelante en esta misma carta, ya sea que comas, que bebas, o que hagas cualquier otra cosa, que todo sea para la honra y para la gloria de Dios. Así es que arrepiéntete de esa vida desordenada, de esa tu comida chatarra y de tus acciones diarias, de la manera en que reaccionas
de lo que piensas, de lo que haces. Cuida de la iglesia. Y como sugiere Pablo, vive en armonía con todos. Cuida la conciencia de los débiles. Punto número 2, que tu libertad en Cristo no les haga tropezar. Y dice 1 Corintios 8, del 9 al 13. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia, si él es débil, a comer lo sacrificado a los ídolos? Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando está débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. Recuerdo que en mis inicios de vida cristiana yo decía, esto está grave. ¿Será que todos los cristianos entonces son vegetarianos? Pablo está diciendo que a pesar de tu libertad, tu actuar debe estar limitado a no hacer tropezar a tu hermano que es débil en su conciencia. Es decir, que no deberías hacer algo voluntaria e intencionalmente que haga que tropiece en su conciencia. ¿Por qué? Dice Pablo que porque al ver a su hermano maduro, o sea, a ti, hacer alguna cosa, pensará que está bien, sin tomar nada más en cuenta. No te olvides, es un hombre que no conoce la Escritura, no entiende bien la vida cristiana, así que lo que está haciendo es tratar de imitar y en algunos casos tratar de investigar, ¿no es cierto? Como los niños suelen hacer, imitan a sus papás primero, pero también investigan, ¿sí? Y eso ya saben los que han sido papás de niños traviesos, ya saben lo que significa. Y dice Romanos 14:1-3, Pablo a través de esta carta: acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios lo ha aceptado. Definitivamente, entonces, este conocimiento les daba a los cristianos en Corinto mayor libertad de disfrutar su salvación, ya que podían comer inclusive la carne sacrificada a los ídolos. Y quizás hasta comían en los templos paganos con sus amigos y familiares, con el propósito de compartir con ellos sin tener cargo de conciencia. Conozco a varios cristianos que en este momento están compartiendo una parrillada a pesar del mal tiempo con sus amigos paganos. Y algunos han justificado un poco y lo han medio santificado, se puede decir, ¿no es cierto? Porque dicen, no, son mis parientes paganos. Y entonces estoy comiendo con ellos. Y entonces, si alguien se entera de eso y es débil en la fe, pues esa conducta le afecta. Esta palabra que utiliza Pablo, de débil, proviene del griego asesine, que se refiere a un enfermo o alguien en una condición muy frágil o débil. Así que no es simplemente alguien que no conoce mucho, sino es alguien que necesita ayuda. Los débiles en la fe son aquellos cuya conciencia es frágil y fácil de afectar, son bien vulnerables, porque no tienen un conocimiento profundo y completo de las Escrituras. Así que a veces leen algo, creen que están entendiendo
y lo quieren aplicar en su vida. Y de pronto ven el ejemplo de algún cristiano y dicen, es todo lo contrario de lo que yo estaba creyendo. Y tropiezan. Y tropiezan. En Romanos 15, 1 y 2 dice, así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Este consejo, si se dan cuenta ustedes, no anima a los débiles en la fe a crecer más en conocimiento, sino está diciéndoles a los fuertes a tener mayor discreción en su libertad en Cristo Jesús frente a los demás. Y dice, porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado en la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia, si eres débil, a comer lo sacrificado a los ídolos? Pero los cristianos, igualito nomás que los mundanos son. Entonces, puedo nomás seguir siendo medio mundano y medio cristiano. Mira los hábitos que tienen, mira las reacciones que tienen, mira la conducta que tienen, y lógicamente se parece mucho a varios amigos que conozco, y a mí también, en mi vida vieja, dicen, por lo tanto, no está mal. O sea, no tengo que dejar de hacer eso. Por ejemplo, digamos, hay alguien que dice, hay cola para la gasolina. Sí, pero me puedo colar. Y se cuela. Y todos saben que había sido porque atrás tiene su pescadito, ¿no? Su sticker de pescadito. Y este es cristiano. Entonces se puede no colar y ser cristiano. Es decir, ¿puede uno romper la regla porque es cristiano? Como si no lo fuera. No hay problema. Es a eso a lo que se está refiriendo Pablo. Que si tú, que eres más entendido, te ven a hacer cosas que hacen todos comúnmente, ellos se van a ver animados a continuar en esa vida y seguir haciendo lo que hacen sin que haya una transformación real en su condición. A ver, una aplicación práctica. ¿Puedes ir al cine o no? La Biblia no dice nada al respecto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tienes que usar tu conciencia para determinar qué películas puedes ir a ver y cuáles no. Pero también, en la libertad que tienes de ir, puedes considerar que no vaya a hacer tropezar a ningún hermano débil en la fe. Y dice, pero muy exagerado ya, pastor. ¿Cómo puedes ir al cine? Puede ser malo. Yo les puedo dar un ejemplo de cómo puede ser malo. Hay gente que lo tiene como más firme ir al cine que ir al culto. Todas las veces y todas las cantidades de veces que pueda va a ir al cine. Y entonces lo comenta. No, yo voy al cine. No hay ningún problema. Pero dice que había actividad de varón. Oh, sí, pero no, había una buena película. Entonces te puedes faltar, digamos, sin problema a la reunión de varones, no porque la reunión de varones sea santa, sino porque es edificante. Te puedes faltar para irte al cine. Sí. No, si lo anterior es también igual. He ido al cine cuando era reunión de familias, me he ido al cine cuando le he llevado a mi mujer, cuando era reunión de mujeres. O sea, no hay problema. Eso quiere decir que puedo ir donde quiero, despreciando lo que Dios me provee para mi edificación.
La Biblia, por ejemplo, no prohíbe beber una copa de vino, pero sí dice que no te emborraches, lo cual sí sería un pecado. Pablo, y este es un pasaje que utiliza mucha gente para justificarse, ¿no es cierto?, les recomienda a Timoteo un poco de vino para sus malestares estomacales. En 1 Timoteo 5:23 dice: no bebas agua sola, parece que era como agua de la paz, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pero se dan cuenta de la expresión, usa un poco de vino. Por tanto, ¿tienes libertad para tomar una copa de vino en la comida, por ejemplo? Sí, y eso no es pecado. Pero si un hermano débil en la fe te ve, tal vez piense que todas las bebidas alcohólicas son aceptables, no solamente el vino. Entonces te ve beber y piensa que para él está bien, y de repente vuelve a beber y recae en algo de lo que él estaba tratando de salir, en alcoholismo. Ahí es donde el Señor te cuenta eso como pecado a ti, porque ejerciste tu libertad sin considerar el amor a tu hermano. Recuerdo que una iglesia a la que fui invitado una vez estaba en un grave conflicto. ¿Por qué? En un día de celebración de la Santa Cena habían repartido a todos, y ahí estaba un hermano que acababa de salir de un tratamiento de alcoholismo, y le dijeron: sírvase. Claro. 5 días después los rescataron del cementerio de los elefantes. La iglesia estaba en conflicto. Decía: ¿qué ha pasado? Entonces no deberíamos dar vino, o deberíamos pedir un carnet de sanidad. Mostrarme si de repente estás en un tratamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, nosotros tenemos una solución un poco más simple, ¿no es cierto? Se han dado cuenta que cuando toman el vino de la Santa Cena nadie tose. ¿Por qué? Porque está como para Timoteo, con un poquito de agua. ¿Sí? Yo recuerdo que en una iglesia, en la cual estaba yo sirviendo, mira Flores, alguien se olvidó el vino preparado. Y nosotros, que somos los prácticos, ¿no es cierto?, dijimos: nada, hay solución. Vaya a la tienda, trae un vino, ábrase y sírvase. Es así poquito. Todos tosiendo después de la Santa Cena, porque obviamente es fuerte, te tomas así, es fuerte. Y todos tosiendo. Siempre debes ver cómo no vas a afectar con lo que hagas a los demás. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y los débiles, al ver a los fuertes comer de lo sacrificado a los ídolos, pues imitan. Lamentablemente, por no tener el mismo conocimiento, su débil conciencia se contamina. Y entonces son acusados por ella y tropiezan en su fe. Y el fuerte en la fe comete un pecado horrible. Y Pablo se lo dice: por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Así que no es una cosa sencilla tu ejemplo, lo que haces. Y quiero, por favor, que no se concentren en decir: ah, sí, está hablando de que o no hay que comer algunas cosas o no hay que beber bebidas. No es solamente eso. Todo aquel
que es débil en la fe, que de repente está en la congregación hace mucho tiempo y, como suele suceder con muchos, descuida su crecimiento espiritual, no asiste a las reuniones de edificación, está simplemente alimentándose con lo que el pastor expone en el culto el domingo, y ni siquiera tiene un tiempo de lectura devocional. Es un débil permanente, raquítico, y casi a punto de enfermarse. Y entonces él está viendo tu ejemplo, está viendo lo que haces y está considerando imitarte. Así es que el apóstol exhorta a los creyentes a no hacer nada que provoque que el hermano caiga en su fe. En Romanos 14, verso 15 dice: porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Lo grave es hacer caer al hermano de la fe, y por eso Pablo te manda no practicar esta libertad que tienes ante los que no tienen tal comprensión. Por tanto, dice él, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. Hay un ejemplo que están buscando seguir algunos cuando ven que tu fe es sólida, cuando ven que haces cosas que llaman la atención y es más allá de lo que va en lo común. Y había un hombre que era militante en lo que hacía. Era un hombre que lo tomaba bien en serio las cosas. Era alguien que vivía su convicción. Y era Saulo. Por eso en el relato del libro de los Hechos, en el capítulo 9, verso 4, dice: al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo, más que nadie, sabía de este horrible pecado, porque cuando él asolaba la iglesia, el Señor le dejó claro que lo que hacía a su iglesia se lo estaba haciendo a él. Y por lo tanto, él sabía que él había sido imitado por muchos otros. Ahí está Saulo, metiendo tanta saña para atraer cristianos, vamos y hagamos lo mismo. Y entonces él se acordaba de eso y decía: yo no puedo permitir que el ejemplo de nadie haga tropezar a alguien en la fe. Los que lo seguían también eran judíos. Y de repente tomaban más saña contra los cristianos, simplemente animados por lo que Pablo hacía. El mismo Señor condenó a todos los que fueran piedra de tropiezo para sus pequeños seguidores. Esto es algo que he puesto recién. Y en Mateo 18:6, pero es un pasaje muy conocido. Pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, de las que muere un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. Sería preferible, dice el Señor Jesús, que este hombre no estuviera cerca de aquellas personas a las cuales puede influir de alguna manera. Por lo tanto, si tomas en serio ese mensaje de Jesús, dices: con este mi ejemplo que estoy dando, con mi carácter tan irascible, con mi forma de ser tan irresponsable, por mi no importismo en la iglesia y porque no tomo en serio las cosas de Dios, para el Señor Jesús sería mejor que a mí alguien me agarrara una piedra y yo me echara al mar, que estuviera lejos de poder contaminar y afectar a estos pequeñitos. ¿Saben? Es muy común
que en las familias sucede esto. Hijos que están queriendo entender lo que es la vida cristiana, han sido invitados tal vez de repente a un grupo de jóvenes, pero regresan a su casa y sus papás son cristianos de hace muchos años. Y los ven en una condición, pues, triste por decirlo menos, dando un pésimo ejemplo. ¿Qué creen que pasa con esos jóvenes? Lo lógico va a ser que, como les gusta el grupo de jóvenes cristianos, porque son agradables, tienen buena charla, ríen, comen harto, no beben nada, se divierten sanamente, entonces me gusta estar ahí, pero no voy a ser nunca cristiano, porque veo a mis papás. Sería preferible, dice el Señor Jesús, que esos papás no estuvieran conmigo. Por eso un cristiano maduro debe ser responsable en cuanto a su conocimiento y sus actos, y nunca ser de tropiezo. Y eres responsable tú de ayudar a los demás a madurar y de que tu conocimiento no te envanezca, sino que edifique a otros. Es importante que tomes en cuenta lo que Dios dice a través de su palabra escrita por mano de Dios, para que evites hacer cosas que vayan a dañar a otros, para que tú mismo veas tu relación con tus vecinos, tu relación con tus familiares, tu relación en tu oficina, con aquellos que están cerca tuyo, cómo están siendo afectados por tu testimonio. No permitas que lo que hagas afecte a los demás. La conclusión de Pablo es que si tu libertad hace caer a tu hermano, entonces no deberías ejercer esa tu libertad. La palabra de Dios es clara en cuanto a lo que debemos hacer los creyentes en Isaías 35:3. Fortalezcan las manos débiles y afiancen las rodillas vacilantes. Que no solamente tienes que ser un buen ejemplo, sino que también tienes que ayudar a los demás a que entiendan lo que Dios dice. Porque mucho más amas a tu hermano cuando su conciencia se fortalece. Porque no solamente basta con que evites hacer cosas malas, también tienes que hacer cosas buenas. Porque primero está el amor por él, que tu libertad de comportamiento. Si hay alguien aquí que te mira y te ve como un ejemplo, tú no solamente tienes que tratar de evitar hacerlo mal, porque hoy, digamos, se puede comer carne sacrificada a los ídolos, porque eso parece irrelevante. Pero Pablo sabe que el sentimiento de un hermano cristiano es muy relevante. Y pide a los fuertes, o sea, esos que saben que los ídolos no son dioses de verdad y que por eso la carne sacrificada ellos no tienen ningún valor, que se sometan a los débiles, cuya fe puede debilitarse al ver que otros cristianos comen carne sacrificada a los ídolos. Al estar revisando, pues me pareció que debía incluir un pasaje. 1 de Pedro 2:16. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. ¿A qué situaciones de la vida actual se aplicaría este principio? Bueno, la más obvia tiene que ver con el alcohol, ¿no es cierto? Una persona que, bueno, tiene cierta capacidad y no se emborracha tan fácilmente,
podría decir, bueno, yo soy libre para beber cuando y dónde y como yo quiera. ¿Por qué? Porque a mí el trago no me afecta. Porque yo no suelo perder el control. Porque siempre paso la tranca de los policías cuando piden alcoholemia. Por alguna razón, soy inmune a ello. Digamos que fuera verdad. Debe tomar en cuenta las consecuencias que su comportamiento pueda tener sobre una persona débil. Pablo pide que el fuerte en la fe tome en cuenta la vulnerabilidad del débil y que se someta a las necesidades de ese hermano. El amor por otra persona sobrepasa la libertad personal que acompaña la fe en Cristo. Dice Jesús en Mateo 18:10, miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Así que, no todos podemos tener problemas con la comida o la bebida. Puede ser que tú digas, pues está bien para mí, o sea, porque yo jamás tomo excesos, jamás hago cosas equivocadas, siempre me conservo bien en el tema de lo que es la comida y la bebida. De acuerdo, pero quiero recordar lo que dice Romanos 14, que ya hemos leído hace un rato. En el verso 21, es mejor no comer carne ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Así que no solamente se trata de guardar una dieta, sino se trata de vigilar tu comportamiento delante de todos. Porque, ¿cómo podrías tú saber en tu oficina, en tu barrio, en tu edificio, en tu familia, si alguien se ha convertido y es ahorita como un agente secreto? No quiere avisar a nadie para no comprometerse, pero sin embargo está ahí, cerca tuyo, a tu lado, y de pronto te ve hacer algo inapropiado. ¿Y cómo podríamos pensar en qué otras cosas pueden haber? Tal vez ustedes pueden encontrar muchas más, pero para mí se me ocurría que de repente una actitud, no sé, coqueta o cariñosa, que es inocente, puede ser muy peligrosa ante un cristiano débil que lo malinterprete. Una actitud descuidada hacia el dinero puede tentar a la persona más débil a hacer algo deshonesto. Un comentario tuyo. No hay problema. El otro día he salido de un lío de impuestos internos y hemos pagado una coima. Se puede entonces en la vida cristiana hacer eso. Bueno, es que no teníamos más remedio, porque si no la otra era pagar millones. Entonces sí se puede. Sí, estoy acudiendo a un hermano de la iglesia que trabaja en la alcaldía para que me libere de los impuestos. Se puede entonces también eso. Claro, tienes que cuidar tus ingresos y además es injusto lo que te están cobrando. Es malo generalizar, ¿no es cierto? Pero Pablo dice que acerca del amor por el más débil depende mucho de la situación y de quién puede estar mirando y de cómo tu comportamiento puede afectar a esa persona. Así que no te hagas el débil en la fe y entres en una cacería de brujas. Ahora voy a ver a estos hermanos cristianos quienes no dan la talla. Y pones la vara alta y empiezas a cargar pecado en tu vida. De repente
un comentario de una costumbre tuya puede afectar a alguien que, bueno, dice, está bien, entonces puedo aplicar también eso a mi vida. Hay gente que dice, pues yo tengo que ir al estadio, pase lo que pase. Y uno dice, ¿pero qué tiene? ¿Acaso es algo pecaminoso a la Cruz Azul? No, no es pecaminoso porque hay una buena raza. No. Pero si eso es una prioridad en tu vida, ni a la curva norte está bien. Si es algo que tú lo tienes como regla, como algo sagrado, a mí nadie me quita mi partido de fútbol, ojo con lo que estás mostrando. No, pero es que yo juego porque es bueno para la salud, ¿no? Está bien. Pero ojo con lo que estás diciendo, que esa es tu prioridad, que ese es tu ídolo. Que tú eso lo tienes como primordial, y que es sobre todo, que no importa qué haya, tú vas a ir al fútbol, a jugar, a practicar, a hacer deporte. Hay gente que dice, bueno, yo tengo un compromiso social y tengo que ir aunque se cruce con la hora del culto. ¿Pero por qué? Bueno, es que es para no hacer al ver al cristianismo como que es muy sofocante. Justificado, entonces. Puede ser. Nosotros, para no hacer caer en pecado a los hermanos, hemos adelantado la hora del culto para terminar antes de la hora del almuerzo. Así que nadie tiene pretexto. Todo aquel que se queda en su casa diciendo, no, es que tengo que atender a los hermanos, a mis hermanos, a mis amigos, a mis familiares, y tengo que asistir a la reunión. Aquí, nosotros ya no tenemos nada que ver con su pecado. Porque les hemos dado las facilidades para que puedan venir, estar en el culto, compartir con los hijos de Dios y después ir a compartir con los hijos de Dios. No tengo ningún problema. Cada uno sabe lo que hace. ¿Sí? Eso puede parecer bueno, no, pero estoy compartiendo con mi familia. Parece bueno, pero es pecaminoso. ¿Por qué? Contradice a la Biblia. No dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Hay gente que dice, en cuanto a mis prioridades económicas, pues, primero son mis gastos familiares, luego mis gastos personales. Tengo que tener ahorro. Y claro, si después alcanza, pongo mi ofrenda. Hay inversión de valores absoluta. Hay gente que dice, a mis hijos no les falta nada, les compro todo lo que necesitan y lo que quieren. ¿Y por qué haces eso? Porque yo tuve una infancia infeliz. Y si alguien te escucha, yo también tengo que hacer eso. Yo también fui infeliz en mi infancia. ¿Y ahora qué voy a hacer para darles a mis hijos? No tengo tanta plata. Y ahora sufro y peco. ¿De qué? De envidia. Bueno, pero hay muchos más ejemplos que afectan. Estar mucho tiempo con el celular, por ejemplo. Ya les he sugerido el otro día que revisen la Biblia en el baño. 15, 20 minutos están ahí, ¿no? Sentaditos y cómodos. No digo no haciendo nada, porque sí están haciendo algo. Pero no agarren su celular, ¿no? Búsquense un estuchito y pongan ahí una Biblia. Van a ver cómo esos 15 o 20 minutos se vuelven 5. Rápido van a salir. Acumular cosas es un hábito de los cristianos. Malo.
Y nosotros tenemos ahí una bolsa, ya hoy día lo entregamos y ya va a estar vacío ese lugar. Pueden traer el próximo fin de semana. Todo lo que están guardando es, hay un día, ya ponme esto. Pues, ya no te va a entrar. Ya no vas a poder entrar en eso. ¿Sí? Tráelo, hay una flaquita que está necesitando. Le va a tocar, le va a quedar bien. ¿Sí? No, así. El ser egoísta es algo que es muy común. Mirar con desprecio y no dar cuando puedes. Bueno, son un montón de actitudes que hay. Y si las comparas con lo que hacía Jesús, pues se oponen. Y lógicamente provocan a pecado. Hay pecados por acción y hay pecados por omisión. Estos son pecados por imitación. Que imitan y pecan. Esto me recuerda mucho a cuando con Marlene y yo tratábamos de proteger a nuestras hijas cuando eran pequeñitas. Es que cubríamos todos los enchufes eléctricos para evitarles esos shocks, ¿no es cierto? Porque andaban ahí con su tijera o queriendo adivinar qué es esto. Nos asegurábamos que no encuentren objetos chiquitos que se pudieran meter en la boca. Probábamos la temperatura del agua. Que no usen la libertad como pretexto para la carne, es decir, para ustedes mismos, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Inclusive ver lo que publicas y lo que ves. Puedes provocar a los débiles en la fe que tropiecen al ver a lo que dedicas tiempo y creen que eso está bien para ellos y pecas. Conduce tu vida y tu conciencia por los caminos de la verdad de Dios. Obedece todo lo que Jesús te manda y sé un buen ejemplo. Recuerda que el sacrificio en la cambió tu vida, pero para que honres a tu Señor y para que guíes hacia Jesús a todos los pecadores. Debes entender lo que el Señor desea de ti y agradar a Dios todo el tiempo. Que el Señor nos haga ver a su palabra cómo estamos. No basta con que no vayas al carnaval de Oruro. No basta con que tu mente no esté en el carnaval de Santa Cruz o en el río. Sino que el Señor que muestres hoy un comportamiento digno de un hijo de Dios. Que Dios bendiga.